Hola y bienvenidos a Flashback, el canal de YouTube en el que realizamos las películas del momento y algún que otro clásico que merece la pena volver a revisar. Tell me something. You can go anywhere. Hoy hablaré de The Flash, la última película del universo DC, dirigida por Andy Muschietti y protagonizada por Ezra Miller. La trama principal de esta película gira en torno a la tragedia personal de Barry, The Flash, en la que su madre fue asesinada por un personaje que, de momento y en esta versión de la película, no sabemos quién fue, lo que ha ocasionado que su padre, como primer sospechoso, haya sido puesto en la cárcel, declarado como culpable, aunque no lo es. Su plan es entonces volver en el tiempo utilizando su superpoder, ya que puede viajar mucho más rápido que la velocidad de la luz, para salvar a su madre y evitar esta tragedia familiar, que le ha generado pues un trauma muy profundo. Este tema de los viajes temporales me parece que es un tema que está bastante en auge en el medio cinematográfico y que ha encontrado pues diferentes representaciones, pero que cada vez más está siendo como mucho más preciso y más afinado en la puesta en escena. Me parece que una de las cuestiones rescatables de esta versión de The Flash es justamente ese dispositivo mediante el cual vemos cómo Flash está revirtiendo el orden de los hechos, revirtiendo el flujo del tiempo, como en esta especie de estadio en el que puede ver cómo van sucediendo las cuestiones en cámara lenta, y pues puede volver a otra versión del tiempo antes de que sucedan los hechos para cambiar el destino. Por otra parte, aparece otro concepto que me pareció muy interesante, que es el de la intersección inevitable, que es un concepto que trae a colación el personaje de Batman, que es uno de los personajes que encuentra The Flash cuando hace estos viajes temporales y retrocede en el tiempo, encontrando pues un universo paralelo en el que The Batman es este personaje interpretado por Michael Keaton, que está completamente envejecido y retirado de sus funciones como superhéroe. Michael Keaton, de Batman, le cuenta a Barry que hay una posibilidad de una intersección inevitable en todas estas líneas temporales que están en este multiverso, y la cual es irremediablemente imposible de deshacer. El personaje de Michael Keaton, hablando de esta aparición, que es como un cierto cameo, pues un poco largo, porque el personaje tiene pues una parte importante, sobre todo en el desarrollo de la película, me parece que es una de estas estrategias que utiliza DC y pues el cine en general para traer otra vez como a esos personajes que tuvieron pues el éxito que tuvo, por ejemplo, las primeras películas de Batman de Tim Burton a finales de los 80 y a principios de los 90, que fueron unas películas que también generaron pues una opinión pública y crítica pues bastante notoria, y fueron unas películas masificadas que tuvieron mucho éxito en taquilla y que la gente pues tiene un buen recuerdo, ¿no? Aquí es como que se apela a la nostalgia del espectador, ¿no? Para generar una cierta empatía con el público, y entonces pues todos estamos viendo a Michael Keaton envejecido y ya pues perdiendo prácticamente sus facultades, aunque luego nos demuestra a medida que avanza la película que todavía sigue en plena forma y puede seguir haciendo de Batman sin ningún problema, con unas secuencias de acción que de verdad que me parecen que estaban bastante a la altura de las expectativas. Esta reflexión que le hace de Batman también se la hace el personaje de Ben Affleck, que es otro Batman en otro universo, o en el universo del presente de la película, en la que dice que estas ciertas tragedias, ¿no? Porque Batman se siente muy identificado con lo que le pasa también a Flash. Porque bueno, Batman, la historia que tiene, pues es que todos la conocemos, que es que sus padres fueron asesinados también. En este sentido, Batman le dice que estas tragedias, ¿no? Estos eventos traumáticos, estos hitos que cambian un poco el destino de nuestras vidas, son los que forjan nuestro carácter, ¿no? Y los que nos hacen ser las personas que somos, ¿no? A partir de ahí, y creo que eso tiene mucho que ver también con el elemento común a los héroes, ¿no? Hacen que esta persona, ¿no? En este caso Barry, tenga que forjar un carácter y de verdad pueda responder a ese llamado, que es básicamente a partir del accidente que él tiene, donde es alcanzado por un rayo y le caen un montón de químicos encima, que es lo que le dan los poderes de The Flash. Es lo que hace que él finalmente pues asuma y tenga la conciencia de que tiene que hacer algo con esos superpoderes, o tiene que hacer algo con su vida, ¿no? Que su vida cobra un sentido mucho más profundo y complejo a partir también de la conciencia, ¿no? De esta tragedia que es muy injusta y que le ha pasado a él, ¿no? Hay un elemento ahí como sine qua non para el héroe, ¿no? Como que tiene que sobreponerse a estas adversidades, sobreponerse a estos traumas para poder desarrollar el carácter necesario para convertirse en un héroe, ¿no? En este sentido, o en este caso, en un superhéroe.
Entonces, de una manera casi que predecible, obviamente que Flash intenta volver en el tiempo y pues consigue a su versión más joven antes de que tuviera los superpoderes, y entonces ahí comienza a trastocar todos los eventos que suceden en el tiempo, y con todo esto pues afecta las diferentes líneas temporales y afecta pues todo lo que está pasando en esta especie de multiverso que nos presenta aquí DC, ¿no? En ese sentido me parece muy interesante porque comienzan a aparecer un montón de cuestiones ahí que para Flash resultan pues una novedad, ¿no? Porque de repente ha abierto como la caja de Pandora. Pero esto pues encierra cierto peligro, porque al cambiar una cuestión en uno de los multiversos o en uno de los universos paralelos, pues también está afectando todo lo que sucede a posteriori, ¿no? Esto es como un efecto mariposa, ¿no? Lo que haces en Oceanía pues tiene una repercusión en Norteamérica y viceversa, ¿no? En ese sentido me parece que la película maneja ese concepto de una manera bastante dinámica y bastante entretenida. Hablando de entretenimiento, me parece que la película es un melodrama, ¿no? Tiene unas escenas que son bastante graves ahí, bastante tristes, ¿no? Con todo el tema de la madre de Barry, de The Flash, que es el personaje interpretado por Maribel Verdú, que me parece que lo hace muy bien en esta película, pero que tiene muchas salidas cómicas. De hecho, el personaje de Barry en el pasado es un personaje que prácticamente es casi que como un comic relief, ¿no? O sea, siempre está ahí haciendo chistes, haciendo bromas, y esto pues le da como cierto equilibrio a la película entre esa parte melodramática de la película, que me parece que está de alguna manera equilibrado, pero que en algunos momentos me parece que es como demasiado forzada, ¿no? Creo que la película pues tiene unas escenas de acción que están muy bien logradas, y como dentro del universo de los superhéroes pues la acción es lo imperante, pero tiene como demasiadas salidas así chistosas que a veces le quitan un poco como la seriedad de algunos momentos, las cosas que se están jugando los personajes, ¿no? En ese sentido me parece que abre un poco el abanico más para tener un público mucho más amplio del que ya tienen, ¿no? Con esta cuestión de la comedia, pero sí es verdad que si no empatizas demasiado con el personaje de Ezra Miller, o si no te cae demasiado en gracia su tipo de comedia, pues a lo mejor te genera como cierta distancia con The Flash. Entonces yo creo que The Flash intenta aquí en esta película también como ser como mucho más agradable y tratar de tener como más complicidad con el público, pero eso me parece que está de alguna manera un poco forzado en algunos momentos de la película. Otra de las cuestiones también que libera Barry cuando hace este viaje temporal es al personaje de Supergirl, que estaba ahí, era presa pues de los rusos y estaba en Siberia, prácticamente en el Ártico, en una cárcel de máxima seguridad, y Barry junto con su Barry joven y Batman viejo, que es una pandilla como muy curiosa y muy graciosa, ¿no? La que se junta, ¿no? Para llevar a cabo todas estas empresas, se juntan, ¿no? Para hacerle frente al general Zod, que está invadiendo la Tierra y que pues está generando pues destrucción y caos por todas partes, en búsqueda del ADN necesario para traer de nuevo la vida a Krypton y volver a reconstruir al planeta. Entonces pues aquí se genera como, se libra una batalla súper épica también, en unas escenas pues muy clásicas del cine de superhéroes, donde creo que el CGI también en algunos momentos falla un poco o cojea un poco. Al comienzo de la película también hay una escena que creo que funciona mejor porque tiene como ese elemento también como cómico, que es que Flash está tratando de salvar a unos bebés que se están cayendo de un edificio, pero creo que también hay algunos momentos donde el CGI no me parece que esté como demasiado pulido y demasiado preciso como en otras ocasiones. Creo que abusan también en algún punto de la exageración del uso de efectos especiales en detrimento pues de algo un poco más realista y más orgánico, y yo creo que en esta película se nota mucho. Al final, The Flash termina dándose cuenta en una conversación consigo mismo, más joven, que es una escena también muy interesante porque este personaje de Barry se ha quedado obsesionado con la posibilidad de volver en el tiempo y cambiar los eventos para poder salirse con la suya, o para poder salvar a su madre, o salvar a Supergirl, o salvar a cualquier persona que haya caído en desgracia. Ha quedado como atrapado en un bucle infinito en el que se ha convertido pues en un personaje agrio, prácticamente como un villano que está completamente degenerado y obcecado con esta idea de volver en el tiempo. Esta escena me parece también que es una de las partes rescatables porque tiene como un dúo actoral ahí, Ezra Miller, que creo que lo saca bastante bien, y en el que llega a la conciencia y a la realización de que es inútil volver en el tiempo para cambiar los hechos, ¿no? Que es mejor dejar que las cosas sigan su flujo natural, y que pues debe sobreponerse a la pérdida de su ser más querido, que fue su madre, ¿no? Pero entonces en este último viaje que realiza se da cuenta de una posibilidad que tiene para poder salvar a su padre, que recordemos que está preso, falsamente acusado de ser el asesino de su madre, de su mujer. Entonces
Aquí el personaje de The Flash encuentra una fórmula o un truco para poder traer evidencias nuevas al caso que inculpa a su padre para poder salvarlo de la cárcel. Y entonces en ese sentido, pues Kid Pro Quo pierde algo pero gana otra cosa, que es un poco la enseñanza al final de todo este viaje que ha emprendido al inicio de la película. Hay un par de cuestiones también que yo quizás las pondría un poco como peguitas, o algunas cosas que no me quedaron muy claras, o creo que yo quizás con mi ignorancia dentro de toda la cultura del cómic no creo que están reflejadas muy bien ahí en la película. Una es que al final no hay ninguna pista o ningún indicio de quién fue el asesino de la madre de Flash. Es cierto que en el cómic de Flashpoint, pues resulta que el Reverse Flash es el culpable de la muerte de la madre de Flash, pero en esta película esa información no nos viene dada por ninguna parte. Por otro lado, creo que el personaje de Supergirl tiene una irrupción bastante interesante y es un personaje con mucha fuerza, pero que desaparece muy rápido, ¿no? Cae como víctima del General Zod, que es un personaje interpretado por Michael Shannon, que me parece un actor muy potente y muy bueno, que quizás en estas películas pues no luce porque son personajes prácticamente insignificantes, ¿no? Que no tienen demasiado desarrollo. En ese sentido me parece que se podía haber sacado mucho más partido del personaje de Supergirl, porque me parece que la actriz le daba bastante presencia y era un personaje que podía quizás aportar mucho más a la trama general de esta historia. Dos de los temas centrales que están aquí puestos en la película pues son el tema de lo inevitable de los sucesos y los eventos en el tiempo, ¿no? Cómo es imposible deshacer las cosas que están hechas y que tenemos que sobrellevarlas y superarlas, ¿no? Esta idea de pues sobreponerse a las adversidades y de aceptar las cosas que pasan como pues cosas que están de alguna manera en el destino, que son cuestiones del azar o que son cuestiones que parte de la naturaleza, ¿no? De alguna manera suceden y no tienen que ser justas o injustas, o no tienen por qué tener un porqué o un sentido, sino que nosotros mismos debemos extraer justamente cuál es la conclusión y qué es lo que podemos sacar positivo de esa cuestión negativa que nos afecta y que nos hace pues tan tristes. Por otra parte también está el tema que me pareció también mucho más interesante abordarlo de la manera en que los superhéroes también en esta ocasión utilizan los superpoderes quizás de una manera más individual y egoísta, ¿no? Recordemos esa conversación que tiene el personaje de The Flash, ¿no? Barry, el del presente con el Barry joven, en la que están discutiendo sobre utilizar esa energía, ese superpoder en intentar cambiar las cosas de manera vana. En ese sentido, creo que es justamente uno de los peligros que tiene la cuestión de los superhéroes, ¿no? O encumbrar a los superhéroes o pensar en que de verdad hay una raza superior, ¿no? Como estos Superman o lo que sea, que tienen poderes infinitos y que pueden realizar pues acciones que el resto de los humanos somos incapaces de hacer, ¿no? Esto me recordó un poco a lo que pasa en la serie The Boys, ¿no? Donde Homelander pues es como esta especie de Superman malo, ¿no? Y utiliza pues sus poderes para sus propios beneficios personales y para salirse con la suya y para tener más poder. Utiliza algo que a priori se supone que debe ser utilizado para el bien del prójimo, ¿no? Para servir, lo utiliza para una cuestión, para un fin egoísta, ¿no? E individualista. Yo creo que eso es una de las cuestiones que también es interesante reflexionar acerca de cómo idolatramos o tenemos idealizada la figura del superhéroe como si siempre fuese a obrar de la mejor manera o siempre fuese a hacer el bien, ¿no? Tenemos como esa idea de los superhéroes un poco extrema o maniquea, ¿no? Es como que los superhéroes pues, de la Liga de la Justicia, ¿no? En este caso, todos utilizan sus superpoderes para salvar a la Tierra y para salvar a los hombres, pero ¿qué pasaría, no? Si alguno de estos superhéroes en algún momento utiliza esos poderes para una cuestión personal, ¿no? Para sacar réditos personales, para hacer una cuestión más individual y poder tener más poder o cambiar incluso el flujo del tiempo, que es lo que pasa aquí en esta película, ¿no? Cómo Flash utiliza pues esa capacidad que tiene, esos superpoderes para trastocar este multiverso y entonces generar todo tipo de caos y un montón de situaciones que no estaban ahí, ¿no? Y esto lo hace no por servir al prójimo, sino que lo hace para solucionar una cuestión personal, ¿no? Entonces, eso me pareció que es una idea que estaba puesta ahí, que es interesante reflexionar sobre ella, porque puede ser también como una enseñanza, ¿no? De parte de toda esta cuestión de los superhéroes, ¿no? Y todo este auge que hay del cine de superhéroes, que ahora está quizás como en un cierto crepúsculo, pero que seguramente va a volver revitalizado. Y en la que el espectador pues tiene como a estas figuras, ¿no? Como 100% benevolentes, ¿no? Cuando a lo mejor sería como muy ingenuo pensar que si de verdad hubiese un ser humano que tuviese esta capacidad de superhombre, fuese a utilizarla siempre de una manera bondadosa, ¿no?
Lleváis paracaídas. ¡Y el tuyo! Bueno, si te gustó mi análisis, no olvides de darle a me gusta. Y si no estás suscrito a mi canal, por favor suscríbete, activa la campanita para que recibas notificaciones de los próximos vídeos. Muchas gracias y hasta luego.